Hola, ¿qué tal? Otra vez desde Caracas, esta vez en un nuevo formato llamado el cuaderno médico. La idea es revisar guías de práctica clínica. Hoy empezaremos con colitis ulcerativa, pero antes haremos una pequeña revisión de este tema. Bueno, tenemos que la enfermedad intestinal inflamatoria se compone principalmente de dos patologías, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, que es la que nos compete. Tenemos que, como tal, la colitis ulcerativa es una afectación inflamatoria crónica que se caracteriza por episodios recurrentes y remitentes de inflamación limitados específicamente a la mucosa del colon, mientras que la enfermedad de Crohn es una inflamación, pero esta es a nivel transmural y puede afectar cualquier porción del tracto gastrointestinal. Dependiendo de dónde se localice las lesiones a nivel del colon, vamos a tener diferentes nomenclaturas. Cuando afecta, por ejemplo, el recto, se va a llamar proctitis. Cuando afecta tanto el recto como el colon sigmoide, se llama proctosigmoiditis. Cuando afecta toda la parte del colon hasta el ángulo esplénico, se va a llamar subtotal o colitis. La colitis extensa, y cuando ya abarca todo el colon va a ser una pancolitis. Cuanto a la epidemiología, tenemos que cerca de 6.8 millones de casos de enfermedad inflamatoria intestinal se han presentado en el 2017. Generalmente la edad de inicio es en personas jóvenes de 15 a 30 años. Se ha visto que hay un ligero predominio masculino en la colitis ulcerativa, mientras que es femenino el predominio en la enfermedad de Crohn. La incidencia de este tipo de enfermedades se ha visto que es menor en las poblaciones hispanas y negras en comparación con las poblaciones blancas. Bueno, para empezar a hablar de la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal, hay que tener en cuenta los pilares que se encuentran para una buena defensa de nuestro sistema digestivo. Los tres pilares de la defensa son la microbiota normal, las células epiteliales y el sistema inmune. Uno de estos tres pilares puede estar alterado debido a respuestas epigenéticas dado por factores de riesgo como los enteropatógenos, como el E. coli, el uso indiscriminado de antibióticos como el metronidazol, el uso de AINES, el tabaquismo, el estrés, la dieta y el higiene. Estos en organismos, en personas susceptibles, produce una desregulación inmune y produce una alteración y un desequilibrio en la homeostasis de estos tres pilares. También se ha visto que la enfermedad inflamatoria intestinal está relacionada con algunos desórdenes genéticos, tales como el síndrome de Turner, el síndrome de Pudiak-Hernansky, el síndrome de Wiskott-Aldrich. Además, se ha visto que la patogenia de la colitis ulcerativa está implicada también con genes que también dan enfermedad de Crohn. Y así como también hay algunos genes que están implicados tanto en la aparición de colitis ulcerativa como en la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, entre otras enfermedades autoinmunes. Para hablar la inmunidad de nuestro sistema digestivo lo adquirimos desde el momento en que un bebé sale del parto hasta los 3 años de edad, donde la microbiota normal se establece. Un sistema inmune normal reconoce microorganismos enteropatógenos y como tal lo neutraliza, pero un sistema inmune alterado no reconoce como tal los microorganismos enteropatógenos que se camuflan en la microbiota normal, y de esta forma se ataca pues todos los componentes de la microbiota normal que se encuentran en nuestro sistema digestivo. También se ha visto que está implicado la falta de tolerancia oral. Normalmente los seres humanos cuando consumimos algún alimento, en la mucosa oral se produce interleuquina 10 que llega a nivel del intestino.
Esta interleuquina 10 desactiva la respuesta inflamatoria contra diversos antígenos que se encuentran en los alimentos, pero en enfermedades inflamatorias se ha visto que esta tolerancia está alterada. Además, tenemos que las células que más están implicadas con autoinmunidad en enfermedad inflamatoria intestinal están los linfocitos TCD4, de los cuales tenemos los linfocitos Th1 que median la respuesta a través de la interferón gamma y que producen una inflamación granulomatosa transmural que simula la enfermedad de Crohn. Así como también tenemos los linfocitos Th2 que a través de la interleuquina 4, interleuquina 5 y la interleuquina 13 producen inflamación de la mucosa superficial que se comporta como colitis ulcerosa. Y tenemos también los linfocitos Th17 que a través de interleuquina 17 e interleuquina 21 activan la atracción de neutrófilos en enfermedades inflamatorias. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos como síntoma cardinal la colitis, que viene con diarrea con sangre, dolor abdominal tipo cólico, urgencia, tenesmo e incontinencia. También se pueden ir asociando síntomas sistémicos como fiebre, fatiga y pérdida de peso. Incluso puede haber disnea y palpitaciones ya como efecto secundario de anemia por pérdidas. Dependiendo entonces de los síntomas que van apareciendo, se va a clasificar la gravedad de la enfermedad. Entonces, inicialmente, cuando la inflamación es leve, tenemos que va de 4 a menos deposiciones por día, con o sin sangre, sin síntomas de toxicidad sistémica como los que mencionamos, y una BCG normal. Mientras que si la inflamación ya va aumentando, tenemos una clínica moderada debido a unas heces blandas, sanguinolentas, más de 4 al día, ya tenemos una anemia leve, un dolor abdominal no tan intenso y tienen algunos síntomas mínimos de toxicidad como una fiebre o febrícula. Ya cuando es grave, las heces son más de 6 deposiciones al día, con calambres intensos, se evidencia el paciente ya tóxico, tiene una fiebre ya instaurada, taquicárdico, con anemia, una BCG elevada y pueden tener pérdida de peso rápida. Cuanto a las complicaciones agudas, entonces tenemos el sangrado severo, la colitis fulminante y el megacolon tóxico, que de este vendrá posteriormente la posibilidad de una perforación intestinal. Estas son algunas de las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal. Vemos que tiene afectación musculoesquelética con artritis, osteoartropatía hipertrófica, osteoporosis, poliomiositis, etc. En la piel y la boca también hay lesiones eritematosas, pioderma gangrenoso, hay fisuras y fístulas en la enfermedad de Crohn. Hay deficiencia nutricional, puede haber vitiligo, psoriasis, amiloidosis asociadas. También hay afectación hepatobiliar con colangitis esclerosante, una hepatitis activa, cálculos biliares asociados con la enfermedad de Crohn, ileal, ocular, una uveitis, epiescleritis, etc. y hasta metabólico. En cuanto al diagnóstico, entonces, aparte de la parte clínica, tiene que cumplir como la categoría de diarrea crónica, o sea que sean más de 4 semanas con este tipo de colitis y se evidencia por endoscopia los cambios característicos de la enfermedad de colitis y hayan unos cambios crónicos determinados por biopsia. También podemos hacer otro tipo de laboratorios para descartar otras posibles patologías como son el PCR para toxina de Clostridium difficile en heces, los cultivos de rutina sobre Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia y pruebas específicas para E. coli. Cuanto a los diagnósticos endoscópico, entonces tenemos acá un cuadro con las diferencias encontradas entre colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Entonces, por lo general, la distribución de la colitis, como ya lo hemos dicho, es de colon y recto, mientras que en la enfermedad de Crohn puede ser cualquier parte del tracto gastrointestinal, pero comúnmente se trata sobre el ilio terminal. La colitis ulcerativa, las lesiones no suelen estar como por parches, sino como que es continuo, mientras que en la enfermedad de Crohn sí hay lesiones intermitentes.
Como dijimos, la afectación en la colitis ulcerativa es en la mucosa, mientras que en la enfermedad de Crohn es más la parte transmural y la mucosa pues va a estar desinflamada, pero no va a haber como esa ulceración. Bueno, para hablar del tratamiento nos basamos en las guías de la Organización Europea de Colitis y Enfermedad de Crohn. En este caso nos vamos a remitir al tratamiento médico. Los objetivos del tratamiento son mantener la calidad de vida relacionada con la salud física y evitar la discapacidad en estos pacientes, por lo que buscamos un rápido alivio de los síntomas y una curación endoscópica en sitios donde sea posible. Los tratamientos que aquí vamos a mencionar se compararon todas con placebo. Básicamente dividieron en la guía en dos etapas: la colitis ulcerativa de leve a moderadamente activa, entre los cuales tenemos los siguientes medicamentos. Tenemos como pilar del tratamiento los 5-aminosalicilatos, que sirven tanto para inducción como para mantenimiento de la enfermedad. Entre estos pues se recomienda una dosis de 2 gramos al día, tanto para inducción como para mantenimiento. Se pueden utilizar como coadyuvantes los tópicos de los 5-aminosalicilatos. Ambos, tanto en inducción como en mantenimiento, tienen una recomendación fuerte, y dependiendo pues del sitio donde se apliquen estos medicamentos hay diferentes presentaciones, como supositorios en proctitis, espuma rectal en una enfermedad sigmoideo rectal y el enema en colon descendente. Se pueden utilizar también los corticoides tópicos, tales como la hidrocortisona o la betametasona. Sin embargo, pues estos compuestos generalmente se utilizan como cuando se añaden a los compuestos anteriores que nosotros habíamos mencionado. Estos compuestos, por lo general, los compuestos tópicos, depende mucho también de la decisión del paciente, dado que su vía de administración a veces pues no es un poco favorable para los pacientes. Y como última opción para terapia de inducción tenemos los corticoides de liberación colónica. Estos corticoides, dado pues la baja evidencia que tienen, solo se utilizan en caso de que no haya tolerancia como tal a los aminosalicilatos o no haya habido una respuesta adecuada. También tenemos el otro pilar del tratamiento, además de los 5-aminosalicilatos, que son las tiopurinas, como la ceatioprina, que sirve básicamente para el mantenimiento de la enfermedad y no para la inducción. Hay que tener en cuenta que están contraindicadas estos compuestos en mayores de 65 años, o en caso de utilizarlos hay que hacerlos de modo moderado. Entonces ahorita vamos a hablar de la colitis ulcerativa de moderada a severamente activa. Vamos a hablar ahorita del pilar de tratamiento para la enfermedad de moderada a severamente activa. Hay que tener en cuenta que estos corticoides solo se pueden utilizar por máximo 3 meses. Además se deben utilizar en asociación a medicamentos que son ahorradores de corticoides, dado los efectos adversos que estos medicamentos tienen. Bueno, entre los medicamentos ahorradores de corticoides tenemos los agentes antifactor de necrosis tumoral alfa, entre los cuales tenemos el infliximab, el adalimumab y el golimumab, que nos pueden ayudar para la inducción de la enfermedad. Básicamente entre estos el que más tiene evidencia es el infliximab, dado pues a sus menores efectos adversos y que tiene una tasa menor de riesgo de infección. Para inducción también podemos utilizar
para remisión de la inducción también podemos utilizar el vedolizumab, el tofacitinib y el ustekinumab, que sin embargo pues estos compuestos no tienen tanta evidencia como los anteriormente mencionados, pero en cambio estos sí pueden servir, sobre todo el vedolizumab, para el mantenimiento, dado que en diversos ensayos clínicos se ha puesto de manifiesto que el vedolizumab posee menos efectos adversos y menos riesgos de infecciones que los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, por lo que pues se lo tiene que tener también en cuenta. Los otros compuestos se los puede tener ante falta de respuesta o pobre tolerancia como tal al tratamiento. De esta manera terminamos nuestra revisión de tema del día de hoy. No olviden seguirnos por nuestras páginas de Instagram y de YouTube. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.